Bueno, pues si quieren ya están ingresando. Por respeto al tiempo de todos los demás, podemos comenzar. No sin antes, José Luis, presentarte a Alejandro Flores, que está con nosotros, que es parte de la mesa directiva de la Comisión de Arbitraje de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. A nombre de todos los presentes de nuestro colegio, te agradecemos el que hayas aceptado la invitación de estar con nosotros. Estamos muy interesados en la PCA, saber más de ella, especialmente por cosas que recientemente han ocurrido y que no las toco, tú las explicarás. Y sobre todo transmitir que creo que no soy el único que piensa que tiene un papel importante que jugar la Corte Permanente tanto en México como en América Latina en las épocas que estamos viviendo. Entonces, con esa introducción, me gustaría a todos los presentes pues, presentarles formalmente al doctor José Luis Aragón Cardiel, que es secretario de la, adjunto de la CPA. Desde 2013 ha estado en esta institución arbitral, a la cual ingresó después de especializarse en Colombia en solución de controversias, en arbitraje internacional. Estuvo en el importante despacho Garrigues, donde también obtuvo mucha práctica forense arbitral. Y en su desempeño en la Corte destaca, y voy a ser conciso de las muchas cosas que sé que existen, pero creo que van a ser relevantes por lo que escucharemos, en un sinnúmero de casos que ha administrado, designaciones como autoridad nominadora, recusaciones, comparecencia por parte de la CPA en instituciones distintas, tanto derechos humanos como otros foros relacionados con arbitraje y arbitraje de inversión, y además ha actuado en un sinnúmero de casos como secretario del Tribunal Arbitral en casos importantes. Entonces, con esa introducción, le cedo la palabra a nuestro ponente para que comience su presentación. Ya, de acuerdo, muchas gracias, Francisco, una vez más. Como decía, es un placer siempre tener la oportunidad de dar a conocer la CPA. Siento mucho no haber podido viajar hasta DF para dar esta charla en persona. Siento también mucho no poder invitarles a todos a visitar nuestra sede en La Haya, el Palacio de la Paz. El único premio de consolación que tengo es este background virtual, que como imaginarán no es una imagen de las calles de La Haya, es un tapiz que está colgado en la sala del Consejo Administrativo de la CPA, lo llamamos el Salón Japonés. Fue un regalo del gobierno de Japón, poco después de que se construyera nuestra sede, el Palacio de la Paz. Y bueno, quienes hayan tenido la oportunidad de tener audiencias con nosotros, ojalá que hayan tenido la oportunidad de hacer uso de esta sala de audiencias en particular, porque es bastante espectacular. Y por supuesto la ponemos en todos los brochures promocionales de la CPA porque es lo que corresponde. Así que bueno, este es el premio que les puedo dar de consolación. La presentación que voy a dar hoy está centrada, por supuesto, en la CPA en las ramas de actividad que tenemos hoy en día, pero también quería darle un ángulo de innovación. Y el motivo principal es que la CPA, como institución centenaria, ha tenido la obligación de reinventarse en más de una ocasión a lo largo de su historia. Es un animal, la verdad, que no tiene ningún elemento comparativo, nada se le parece. Nació en un contexto muy específico, en siglos pasados, con un propósito muy específico y para continuar siendo relevante, como decía, ha tenido que reinventarse y hacerlo de muchas maneras. Y el motivo principal por el que quería centrar en el tema de la innovación es que la innovación no cesa, y en particular no cesa cuando las disputas internacionales se vuelven más complicadas, cuando las áreas nuevas a las que debe dar respuesta el arbitraje son, digamos, ignotas o no tienen un enfoque claro. La obligación de la Corte y su función siempre ha sido ser flexible y aprender a adaptarse a todas estas circunstancias cambiantes. Entonces, con permiso de los organizadores, creo que ya voy a compartir pantalla. Tengo preparada una presentación. Entiendo que se ve. Muy bien, de acuerdo. Eh, entonces, bueno, les prometo que al hablar de la historia de la CPA, lo ven en pantalla ahora mismo, no voy a explicar de modo detallado los 100 años o 112 de historia de la CPA, principalmente bueno, porque la vida es corta y todos tenemos una vida a la que volver después de esta charla. Prometo ser breve, pero como decía, es importante tratarlo solo para poner en contexto cómo la CPA innova y cómo la CPA continúa evolucionando. La CPA, como digo, nace a finales del siglo XIX y nace en un contexto prebélico. La última gran guerra antes de la creación de la CPA fueron las guerras de Crimea, a mediados del siglo XIX,
y los estados de la época, las grandes potencias, ya visualizaban en el futuro próximo la posibilidad de que sucediera otro conflicto bélico. Así que en su momento el zar Nicolás de Rusia tuvo la iniciativa de convocar lo que llamamos la primera conferencia de paz de La Haya en el año 1899. La conferencia de paz de La Haya no discutió solo la creación de la CPA, también se aprovechó la ocasión para crear otros instrumentos muy importantes de derecho internacional, como ciertas convenciones de derecho humanitario, pero ya entonces parecía claro que era necesario disponer de un organismo supranacional, que era una cosa bastante innovadora en la época, que se ocupase de dirimir disputas entre estados. En este momento no hablamos de arbitraje comercial, por supuesto, ni de ninguna otra forma. Y en aquel momento, en realidad, no se discutía el arbitraje como la posibilidad central. La idea inicial, al menos, era crear un tribunal de jurisdicción permanente, igual que lo es hoy la Corte Internacional de Justicia. Pero bueno, la idea era resistida por ciertos estados y al final no cuajó. Y el arbitraje realmente, el motivo por el que fue elegido en última instancia fue la posibilidad de permitir que los estados optaran o no por otorgar competencias o dirimir la resolución de disputas frente a un organismo que no eran ellos mismos. Entonces ese es el contexto en el que nace la CPA. La Convención de La Haya de 1989, que es la convención fundadora de la CPA, indica ya que el arbitraje es el modo, o sea, que se consideraba en ese momento el modo más eficaz para la resolución de disputas entre estados, y se crea entonces la Corte Permanente de Arbitraje, que como digo es un animal que no se parece a ninguna otra cosa, es una organización internacional y es a la vez una corte arbitral, aunque se configura más bien como un marco permanente en el cual se resuelven disputas arbitrales. Bien, pero bueno, la configuración es algo distinta en aquel entonces. Solo un apunte breve que seguramente llenará de orgullo a muchos de los participantes en la sesión. México fue, debido a las circunstancias del momento, fue la única potencia latinoamericana que fue invitada a participar en la Conferencia de La Haya de 1899. Sí hubo una segunda sesión de la conferencia en el año 1907 y allí sí los estados de América Latina se unieron prácticamente en bloque. Pero en este caso, por supuesto, siguiendo la estela de México, que había sido la primera en el año 1901. México, por cierto, no lo quiero discutir tampoco en profundidad, pero también participó en el primer arbitraje que se tramitó jamás bajo la égida de la CPA, el arbitraje del Fondo Piadoso de las Californias, que todos los interesados en arbitraje, en la historia del arbitraje y del derecho internacional, por supuesto, deben conocer. La CPA ha evolucionado mucho desde entonces. En aquel momento teníamos un personal compuesto por 12 personas y bueno, el número de estados miembros ha crecido desde entonces, pero hoy no cabe duda de que la CPA se ha convertido en una institución verdaderamente global. Sigue siendo una organización intergubernamental independiente, no depende en ningún modo de las Naciones Unidas, que es una duda que a veces se plantea, y tenemos en este momento 122 partes contratantes. La última adhesión, como veis ahí, es la de Mongolia en el año 2019 y esperamos tener algunas más en los próximos años. Nuestra función esencial sigue siendo la misma, que se reflejaba ya en las convenciones de La Haya. Somos una institución que facilita el arbitraje y también otros métodos de resolución de disputas, aunque tienen un alcance más limitado, conciliación, indagación de hechos, etc. Nuestros casos pendientes no dejan de crecer. Ahora mismo lo ven ahí, tenemos nada más y nada menos que 180. De ellos, 4 son interestatales, 107 son arbitrajes de inversión y otros 69 surgen de un contrato o de algún instrumento de otra clase, porque también tenemos unos cuantos animales raros a los que me referiré más adelante. Nuestra sede, por supuesto, sigue estando en el Palacio de la Paz, en La Haya, en los Países Bajos, y recientemente hemos empezado a abrir oficinas internacionales en muchos países. Esta es una tendencia que también esperamos que continúe. Por supuesto, una de las oficinas que se fundó más recientemente fue la de Buenos Aires, que esperemos que sea la primera de varias oficinas en el continente latinoamericano. Y disponemos también de oficinas en otros lugares, en Singapur y en la más reciente que se ha abierto en Hanoi. Y, por supuesto, en Isla Mauricio, orientadas, por supuesto, al continente latinoamericano, al continente asiático y a África. Como decía, la función que presta la CPA en los arbitrajes difiere de la que puedan dar otras instituciones arbitrales, como la CCI, por ejemplo. Por supuesto, prestamos una gama muy amplia de servicios.
no nos centramos únicamente en prestar apoyo estrictamente administrativo. Como comentaba el doctor González de Cosío, he tenido ya yo mismo la oportunidad de ser secretario del tribunal en numerosos arbitrajes conducidos bajo la égida de la CPA. Pero bueno, nuestro rol no termina ahí. Por supuesto, hacemos todo lo que otras instituciones hacen, administramos depósitos, intercambiamos comunicaciones entre las partes, organizamos reuniones y audiencias. No, por supuesto, las reuniones y audiencias no se organizan únicamente en el Palacio de la Paz o en otras sedes, lo hacemos en cualquier lugar del mundo. Creo que ya vamos por la sede número 60, creo. Hemos explorado ya muchos países y conocemos bien muchas sedes por todo el globo. Y bueno, como digo, es una función algo distinta porque nos involucramos normalmente de un modo más, siempre que las partes lo deseen o el tribunal así lo prefiera, nos involucramos de un modo algo más profundo en los arbitrajes y prestando el apoyo más directo al tribunal, generalmente, como decía, ante la función de secretaría. Y bueno, ya presentada la CPA, con esta carta de presentación, sí quiero empezar a discutir cuáles son nuestras ramas de actividad. Y bueno, quiero volver de nuevo a marcar el punto de partida. El punto de partida era la creación de la CPA en el siglo XIX con un propósito muy específico, un mandato que era resolver disputas entre estados y siempre que los estados así lo requirieran. Y desde entonces ese mandato no es necesariamente que sea empleado, sino que sea flexibilizado. La naturaleza de las controversias internacionales ha cambiado desde entonces. El elemento principal que ha hecho que todo cambie, por supuesto, es el acceso de los sujetos individuales o incluso de las empresas a la justicia internacional a través de diversos modos. El auge, por supuesto, del arbitraje comercial y otra serie de fenómenos que todos conocen muy bien y a los que, como decía, nos hemos tenido que adaptar. Sí, aquí tengo una lista breve de los puntos que quiero tratar en esta charla, pero por supuesto el punto en el que quiero comenzar, aunque sea un animal algo raro, y como decía, pero que creo que puede ser de mucho interés, porque como decía, es el núcleo de nuestra actividad, son los arbitrajes entre estados que manejamos. Son como, no se parecen tanto como uno podría pensar a los arbitrajes de inversión o a los comerciales. Los arbitrajes entre estados nacen hoy en día con un propósito muy específico, generalmente derivan de convenciones internacionales y los que se tramitan ante la CPA por lo general son arbitrajes que se ventilan al amparo de la Convención de las Naciones Unidas bajo el derecho del mar. Y dirán, bueno, ¿por qué van estas disputas a la CPA? Bueno, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la voy a llamar CONVEMAR simplemente para abreviar, prevé una serie de posibles mecanismos de resolución de disputas y el mecanismo por defecto, cuando no se logra acordar ningún otro, es el arbitraje. Y de allí que hayamos administrado, creo que ahora mismo son 13 de los 14 arbitrajes ventilados bajo esta convención que han existido desde su entrada en vigor en los años 80. Lo ven ahí, las áreas que se tratan principalmente bajo esa convención son cuestiones de delimitación de fronteras y de delimitación marítima, pero bueno, hay muchas más. Y de hecho la variedad, la verdad que ha crecido mucho desde entonces. Aquí ven una lista de algunos de ellos, no tengo todos los que hemos ventilado, pero bueno, sí he puesto algunos de los más llamativos. Como ven, algunos de ellos todavía se encuentran en vigor y muchos de ellos se han ventilado durante la última década, con uno de ellos, el arbitraje Enrique Alexi entre Italia e India, concluido en el año 2021. Y bueno, y como decía, la materia que tratan estos arbitrajes es muy variada. Hablamos mucho como ven, hay bastantes casos relativos a detención de navíos. Hay controversias de carácter mixto, como el famoso arbitraje del Mar de la China Meridional, que trata ciertas cuestiones también de delimitación de fronteras y de derechos sobre ciertas islas en el Mar de la China. Y bueno, podría hablar, la verdad, durante muchos días de todo lo que hacemos en materia de arbitraje interestatal, pero no quiero centrarme en eso hoy. Sí diré, no obstante, aunque no aparezca en esta gráfica que tengo aquí delante, que sí esperamos que esta área continúe creciendo en el futuro. Un ejemplo muy claro de por dónde podemos crecer en materia de arbitraje interestatal
la encontramos en la reciente firma del acuerdo de retirada del Reino Unido de la Unión Europea, que prevé que ciertas controversias se resuelvan mediante arbitraje y que ese arbitraje sea sea administrado, perdón, por la Corte Permanente de Arbitraje. Así que los estados nos conocen bien, nos otorgan su confianza para resolver estas disputas que van realmente al núcleo de su soberanía y la verdad que nos sentimos muy honrados por ello. Pero bueno, en lo que quería centrarme sobre todo, porque quizás sea el área con la que tengan más familiaridad todos los participantes en esta plática, son los arbitrajes de carácter mixto, público-privados. Y de nuevo, si me permiten, quiero volver al punto de inicio de la charla, y es el mandato original que teníamos, que era la resolución de disputas entre estados. Como decías, según avanzaba el siglo XX, según avanzó el siglo XX, quedaba más patente que los estados no eran los únicos sujetos interesados en acceder a la resolución de controversias internacionales. Y como ven ahí, en el año 34-35 tuvimos nuestra primera solicitud de administración de un arbitraje que involucraba a una parte no estatal, en este caso una empresa, Radio Corporation of America, contra lo que era todavía en aquel momento la República de China. Y bueno, surge una ambigüedad en si este caso entraría dentro del mandato de disputas que podía administrar la CPA. Y tras una consulta al Consejo Administrativo de la Corte, que es el equivalente a la Asamblea General de las Naciones Unidas con la CPA, está compuesto por nuestros Estados miembros, bueno, pues el Consejo Administrativo decidió admitir esta disputa a trámite. Y aquí empezó la historia de la CPA en la administración de disputas que no involucran a un solo Estado. Y realmente esta flexibilización de nuestro mandato que se realizó es lo que nos ha permitido mantenernos al día y bueno, y continuar siendo relevantes en el mundo de hoy. Antes de pasar a hablar concretamente tanto de arbitrajes de inversión como arbitrajes contractuales, que es la materia a la que me quería referir ahora, no puedo dejar de hacer alusión al reglamento de arbitraje de la NUTMI, porque es central para nuestra actividad. ¿Y a qué se debe eso? Bueno, se debe a que la mayoría de arbitrajes que administramos en la Corte se ventilan precisamente bajo este reglamento. Ello se debe a varios motivos. El primero, por supuesto, es que la inmensa mayoría de tratados bilaterales y multilaterales de inversión normalmente prevén un menú de opciones para el arbitraje, normalmente a elección del inversor, pero no siempre. Y uno de esos foros ante los que se puede someter la disputa suele ser el foro NUTMI. El reglamento de arbitraje de la NUTMI lo conocen ustedes todos bien. Es un reglamento desarrollado por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Ahí tienen una foto de la sede de esta comisión en Viena. Y bueno, su uso se ha popularizado mucho en los últimos años, particularmente, no solo en arbitraje comercial en general, sino también en el ámbito de arbitrajes que involucran algún elemento de interés público, incluso alguna parte estatal. Y bueno, ¿cuál es la conexión entre el reglamento NUTMI y la CPA? Bueno, a veces se ha empleado esta expresión que ven aquí en la diapositiva, de que la CPA es un foro natural pongo ahí para arbitrajes de inversión NUTMI, pero en realidad para arbitrajes NUTMI en general, o por lo menos arbitrajes NUTMI con un componente público, que es lo que tratamos. Y el motivo por el que se dice eso, se usa esa expresión, es que el reglamento NUTMI prevé expresamente una serie de funciones para el secretario general de la CPA. Cuando se desarrolló el reglamento, en lugar de reinventar la rueda y buscar una institución que pudiese encargarse de asumir estas competencias que el reglamento requería, la NUTMI, en lugar de crear una nueva institución al efecto solo para eso, bueno, pues recurrió a una institución ya sentada y que ya tenía mucha proyección como la CPA. Entonces, dentro de este reglamento, aquí lo tengo, perdón, se prevé la figura de la autoridad nominadora, que la conocerán todos muy bien. Es una figura creada y que existe en muchos reglamentos arbitrales, creada para ventilar ciertos bloqueos que puedan crearse en un arbitraje, generalmente en la fase de constitución del tribunal, pero también puede ser necesario que una autoridad denominadora que se encuentra por encima del tribunal resuelva recusaciones contra alguno de los miembros del tribunal y en algunas áreas algo más limitadas que se encargue de hacer estas revisiones de
de honorarios y gastos de los árbitros. Bueno, pues el reglamento NUTMI precisamente prevé, como decía, ciertas funciones para el secretario general de la CPA. No solo prevé que el secretario general pueda actuar como autoridad nominadora, con todas las funciones que aparecen en la diapositiva, sino también en el evento de que las partes no puedan acordar en una autoridad nominadora determinada, es el reglamento el que otorga la facultad al secretario general de la CPA para designar a la autoridad nominadora, con lo cual cualquier bloqueo dentro del marco de un arbitraje NUTMI queda así resuelto. Hemos tramitado muchas solicitudes de autoridad nominadora desde nuestro inicio, creo que vamos ahora mismo por la número 850 y creciendo, cada vez vemos más, de hecho. Y bueno, la verdad que esperamos que también continúe creciendo. El motivo entonces por el que se habla de la CPA como un foro natural para arbitrajes NUTMI es precisamente la vasta experiencia que tenemos en arbitrajes ventilados al amparo de este reglamento, y cuando ello se combina con nuestra experiencia en arbitrajes que involucran a estados, bueno, pues la CPA, como decía, se convierte en un foro natural para dirimir arbitrajes NUTMI de inversión, que son precisamente arbitrajes que involucran a estados. Voy a pasar entonces a tratar brevemente ciertas cuestiones sobre arbitraje de inversión. Como decía, desde que se flexibilizó nuestro mandato en los años 30, hemos empezado a absorber más casos. Durante bastantes décadas el CIADI tenía prácticamente el monopolio exclusivo en arbitraje de inversión, pero bueno, hay una serie de factores que hicieron que la CPA se convirtiese en un foro alternativo idóneo para dirimir esta clase de disputas. Una, por supuesto, es el aumento de popularidad del reglamento NUTMI, en especial en América Latina, que ahora, como veremos, se utiliza cada vez más. Pero bueno, también en décadas pasadas, también, bueno, como sabrán muchos, hubo una cierta reacción por parte de ciertos estados latinoamericanos en contra del CIADI. Por suerte esa reacción se ha revertido en los últimos años. Por ejemplo, recordemos todos que la República del Ecuador se ha unido de nuevo hace poco a la Convención CIADI. Pero en el interim en la CPA hemos recibido muchas solicitudes para administrar arbitrajes de inversión, no necesariamente circunscritas a estados que denunciaron el convenio CIADI en años pasados. Y en este momento, francamente, el número de casos que involucran en particular a estados de América Latina no deja de crecer. Ya el factor inicial que hablaba de la relación contra el CIADI ya no es realmente un factor determinante. Los factores continúan siendo, por supuesto, la popularidad del reglamento NUTMI y, honestamente, que nos hemos dado a conocer y las partes en muchos procedimientos, bueno, pues confían en los servicios que prestamos y en la flexibilidad que podemos aportarles. Entonces, bueno, los arbitrajes de inversión que administra la CPA, como sabrán ustedes bien, bueno, pues se pueden ventilar sobre la base de tratados de carácter multilateral. Tenemos tratados, por supuesto, bajo el Tratado de la Carta de la Energía. Hemos ventilado también muchos arbitrajes NAFTA y, bueno, en fechas más recientes bajo el MUSCA. Por supuesto, la gran mayoría de los arbitrajes que se ventilan ante la CPA surgen bajo un tratado bilateral de inversión y, en menor medida, bueno, bajo leyes nacionales sobre inversión extranjera. He seleccionado aquí algunos ejemplos de arbitrajes de inversión que se encuentran en este momento pendientes ante la Corte. Como pueden ver, hay una amplia variedad de estados demandados y ahora en este momento involucran a toda la región latinoamericana. También los he seleccionado por si alguien tuviera algún interés, porque todos estos casos, bueno, aparecen en nuestra página web, aunque con grados distintos de transparencia. En algunos tenemos publicados todos los documentos del caso, en otros no, dependiendo generalmente de lo que hayan ordenado las partes del tribunal. Pero bueno, cada vez podemos aportar más know-how y más conocimiento de lo que sucede en los arbitrajes de inversión. Y esto, por cierto, estas menciones sobre la transparencia y la confidencialidad sí me llevan a hacer otra precisión, y es precisamente que, como sabrán, bueno, hace más o menos una década, se publicó la famosa Convención de Mauricio, que prevé transparencia en ciertos arbitrajes de inversión,
Y por supuesto también se hizo una revisión del reglamento de arbitraje del año 2013 que trata ciertas cuestiones de transparencia en arbitraje de inversión. Y varios de los casos que aparecen en la diapositiva anterior precisamente se ventilan bajo este reglamento, normalmente por acuerdo de las partes. Y bueno, esto es también un elemento que nos permite aprender e innovar. Como decía, la transparencia es algo, es un ente un tanto abstracto, y sobre todo en nuestra página web y a través de la CPA pues toma concreción. Los regímenes de transparencia son diversos, pero bueno, hay normalmente que buscar una institución que pueda ejercer la función de archivo y como decía, es una función de la que nos sentimos particularmente orgullosos. Y bueno, independientemente del régimen de transparencia y de los tratados bajo los que se ventilan nuestros arbitrajes de inversión, pues bueno, no quería dejar de señalar que las audiencias que se celebran en estos casos tampoco se restringen a La Haya. La Haya no tiene el monopolio de la justicia internacional, como sabemos todos, y hemos celebrado audiencias en casos de arbitrajes de inversión pues, en una multiplicidad de lugares. Aquí ven unos cuantos. Pero bueno, no están limitados a estos. Las dos fotos que aparecen ahí solo las he puesto un poco por presumir, pero son de nuestras sedes en Argentina y en Singapur. A la izquierda aparece el Palacio San Martín, que es nuestra sede de Buenos Aires, y a la derecha Maxwell Chambers, nuestra sede de Singapur, que son dos sedes que, como digo, empleamos de modo muy habitual en nuestros arbitrajes de inversión. Y bueno, luego sí que quiero tratar un poco la cuestión de los arbitrajes contractuales, ya al margen de los arbitrajes de inversión que acabo de tratar. Los arbitrajes contractuales que se ventilan ante la CPA son también un avance algo más reciente. Como decía, nuestro mandato original, y vuelvo de nuevo al punto de inicio, era la tramitación de arbitrajes entre Estados. Con la flexibilización de nuestro mandato, también hemos dado pie a la administración de arbitrajes de carácter contractual. Nuestro mandato original, como decía, se ha flexibilizado, pero todavía requiere que los arbitrajes que administremos tengan un cierto componente de interés público. No administramos, por lo general, arbitrajes de carácter plenamente comercial, aunque bueno, el interés público también es una noción bastante amplia. Y bueno, siempre puede dar pie a que administremos una disputa cuando hay alguna clase de interés estatal. Aquí tengo algunas fotos solo para efectos de representar los diversos sectores que se tratan en nuestros arbitrajes de carácter contractual. La foto que aparece a la derecha en la esquina inferior es una foto de uno de nuestros arbitrajes contractuales más famosos. Es muy antiguo, no quiero hablar mucho de él, pero bueno, es un arbitraje relativo al Eurotúnel, al túnel que conecta Londres con París. La construcción obviamente fue muy complicada y requiere la intervención tanto del Reino Unido como de Francia. Y bueno, pues en los momentos en que se dificultó la construcción, bueno, pues el arbitraje fue el método que los Estados miembros eligieron para dirimir la controversia, y el arbitraje en concreto fue administrado por la CPA. Pero bueno, de modo más relevante a los participantes en esta controversia, lo que hemos visto en los últimos años, verán ahí una serie de fechas relativamente recientes en la última década, es que muchos estados han decidido atribuir funciones expresamente a la CPA, tanto en su legislación nacional ¿eh? como en contratos modelo, por lo general, que se utilizan de algún modo o que tienen alguna conexión con el sector público. Aquí vemos, por ejemplo, muchas menciones a contratos relativos a hidrocarburos. Sucede tanto en Brasil como en Ecuador, como particularmente en México. Ahora pasaré a tratar eso en algo más de detalle. Pero bueno, no vemos solo aparecer estas menciones en contratos modelo, sino también en leyes nacionales de arbitraje. Y ahora lo ven ahí también. Concretamente las leyes tanto de Bolivia como de Ecuador prevén expresamente ciertas funciones para el secretario general de la CPA. Si no recuerdo mal, la idea que tienen es que actúe como autoridad nominadora.
y generalmente sucede en conexión con ciertos arbitrajes de una cuantía elevada o que involucran a inversores extranjeros y donde, bueno, por los motivos que los estados hayan considerado oportunos, les parece más apropiado recurrir a una institución neutral y de carácter global y, por supuesto, que conoce el mercado bien y la legislación nacional bien para dirimir esas controversias. Y bueno, aquí solo para endulzar el caramelo, aquí tengo un extracto del contrato modelo para la explotación de hidrocarburos mexicano. Creo que es un modelo preparado por la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Y bueno, es el ejemplo que quería traer a la atención aquí de todos los participantes en la reunión. Debería verse aquí el cursor, que no sé si se ve el cursor que estoy compartiendo, pero bueno, si no lo ven aquí en el punto 3, en la parte inferior de la cláusula, que precisamente el secretario general de la Corte Permanente de Arbitraje cumple ciertas funciones en el nombramiento del tribunal cuando haya desacuerdo en la designación del presidente, por ejemplo, y también se prevé que el arbitraje mismo sea administrado por la Corte Permanente de Arbitraje. Bueno, estas cláusulas existen en una multiplicidad de contratos. Si alguien la ve, por favor, y tiene alguna pregunta, que no duden en contactarme, por motivos obvios. Pero bueno, esto, como digo, es un ejemplo también de cómo la Corte intenta adaptarse a las necesidades de sus usuarios. Y ello no se restringe necesariamente a crear reglamentos de alcance global o a innovar en ciertas áreas, sino también a atender a las necesidades específicas locales de todos los usuarios de la Corte. Bueno, he tratado arbitraje de inversión, he tratado arbitraje contractual, pero bueno, también tenemos, también hay otras áreas que no quería dejar de tratar y que tienen un carácter, la verdad, muy especial y que, como decía, también nos llenan de orgullo. Ya que ver una foto de un edificio colapsado en Bangladesh y quien no sepa de qué voy a hablar posiblemente se esté llevando las manos a la cabeza preguntándose de qué voy a tratar. Bueno, de lo que voy a hablar, por supuesto, es de arbitraje en materia de empresas y derechos humanos, que también es un área muy puntera hoy en día y en la que hemos tenido también bastante involucración recientemente. Entonces, esa foto pertenece, por desgracia, a un desastre que tuvo lugar en Bangladesh a mediados de la década pasada. Ese edificio es el Rama Plaza. En ese edificio se encontraba una operación textil. ¿eh? Y por desgracia, al colapsarse, bueno, pues hubo bastantes heridos y muertos. El caso tuvo repercusión internacional porque en ese edificio se producían ropa que en un momento posterior iba a ser vendida por marcas de alcance global. Y bueno, como decía, tuvo repercusión y llamó la atención sobre la necesidad de regular ciertas cuestiones en la interacción entre estas empresas, sus trabajadores y sobre todo a los efectos de dirimir las consecuencias que puede tener pues bueno, el no cumplimiento de ciertos estándares mínimos de seguridad, de ciertos estándares laborales y de otra serie de materias que normalmente uno no pensaría que pueden ser sometidas a arbitraje. Y bueno, pues como todos sabemos, el arbitraje normalmente se refiere a materia o a derecho dispositivo, ¿no? Del que puede ser dispuesto por una de las partes, pero bueno, aquí hablamos de arbitraje en materia de derecho público. Y como decía, es un animal bastante, bastante especial. Este acuerdo, este desastre a lo que dio pie precisamente fue a la creación de un acuerdo entre las marcas globales que se involucraron, aunque sea de modo tangencial en la disputa, ciertos distribuidores y los sindicatos que protegían a estos trabajadores. Y la idea precisamente crear un programa de protección para evitar que desastres como este no volvieran a suceder. Y el artículo 5 de dicho acuerdo precisamente preveía la resolución de disputas mediante arbitraje. Y como suele suceder cuando se firma un contrato, pues, o un acuerdo de alguna clase, pues hubo una disputa. De hecho, hubo dos, perdón. Y bueno, las personas involucradas en un momento inicial tuvieron cierta dificultad para ver quién podía administrar este arbitraje, quién podía encargarse de ello, porque no tenía un encaje realmente dentro de los mandatos de otras instituciones arbitrales. Pero de nuevo la CPA, gracias a la flexibilidad de su mandato y al interés público que subyacía a este acuerdo,
bueno, pues pudo encargarse de ello. Y bueno, en el momento en que sucedió esto, como pueden ver, estos arbitrajes comenzaron en el año 2017. em, bueno, pues fueron administrados los dos por la CPA, perdón, y bueno, concluyeron por acuerdo más adelante, en el año 2018. Pero la repercusión que tuvieron estos arbitrajes dio lugar a una discusión muy amplia sobre si el arbitraje realmente tiene potencial para dirimir disputas en esta área. Y ello llevó en el año 2019, lo ven ahí, a la creación de las Hague Rules on Business and Human Rights Arbitration. La CPA directa no se involucra, o sea, la CPA no se involucró como institución en la preparación de este reglamento. Sí lo hicieron algunos de los letrados de la Corte, pero bueno, de momento o a día de hoy constituye el estándar principal sobre arbitraje en esta materia. Y bueno, se le está dando bastante seguimiento, entre otros foros, por ejemplo, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que está precisamente discutiendo un proyecto de convención en esta materia, en materia de derechos humanos y empresas multinacionales. Pues le ha prestado atención y bueno, veremos qué alcance le da. Pero bueno, el compromiso de la CPA con la innovación no acaba ahí. El arbitraje de los acuerdos de Bangladesh que acabo de discutir, bueno, es un arbitraje puntual, pero ello no obsta para que la CPA no continúe haciendo uso de la flexibilidad de su mandato y siga intentando dar respuesta a las necesidades de sus usuarios en otras áreas. La principal innovación que hemos hecho en los años recientes y de la que estamos también muy orgullosos es el reglamento facultativo de la CPA del año 2012. Es un reglamento que está basado en el reglamento de la NUDMI, pero que está adaptado a la clase de arbitrajes que solemos ver en la Corte. Esto es arbitrajes que involucran un Estado, una entidad estatal, incluso una organización internacional, o que tienen alguna clase de interés público que les subyace. Ello no implica que tenga que usarse este reglamento exclusivamente para disputas de esta clase, también se puede usar en otras áreas. Pero bueno, es un reglamento al que se le está empezando a dar bastante más uso. Y como digo, lo que le separa de otros es que contiene ciertas disposiciones orientadas específicamente a arbitrajes con un componente de interés público. Pues, por ejemplo, contiene disposiciones sobre inmunidad de los estados, tiene plazos más largos tiene plazos más largos para ciertos trámites que suelen resultarle muy útiles a los estados, sobre todo al inicio de un arbitraje, cuando tienen que poner en marcha la maquinaria estatal y hacer una licitación y contratar abogados. Y bueno, está adaptado, como digo, a esa clase de circunstancias. Y bueno, luego tengo ahí una mención a otros dos reglamentos facultativos que están orientados a áreas más específicas. A uno de ellos le hemos dado mucho más uso que el otro, así que voy a empezar por el segundo, que es el reglamento en materia de medio ambiente. A diferencia de otros de otros casos que he tratado que se administran bajo la égida de la CPA, los arbitrajes bajo el reglamento facultativo sobre el medio ambiente sí que pueden ventilarse entre dos partes puramente privadas. Y ello se debe a que los arbitrajes ventilados bajo este reglamento tratan precisamente la materia del medio ambiente, que se considera o que consideramos tiene un carácter de interés público, aunque se ventile únicamente entre partes privadas. Y hemos visto a partes de nuestros arbitrajes darle uso, por ejemplo, en materias de emissions trading y en otras áreas semejantes. También tenemos un reglamento facultativo para actividades relativas a disputas del espacio exterior, que también tiene ya unos años, y que se creó con una serie de expertos también en el área, aunque todavía no hemos tenido la oportunidad de darle uso. Pero bueno, tanto el reglamento del espacio exterior como el reglamento de medio ambiente prevén no solo un conjunto de reglas del procedimiento, que es lo que noto ahí, sino que también llevan anexo un panel de expertos
precisamente expertos en las áreas que son materia de reglamento, en materia de exposición, en materia de medio ambiente. Y este panel de expertos, bueno, pues es una lista de árbitros a la que puedan recurrir las partes si necesitan precisamente designar a árbitros vamos, que están especializados en estas áreas. Y bueno, el compromiso de la CPA con la innovación no acaba ahí. Esto es una cuestión, esta diapositiva precisamente trata las áreas en las que estamos intentando innovar ahora, aunque todavía no han dado fruto como tal, que esperamos que lo hagan pronto. Como ven ahí, tenemos una serie, estamos preparando precisamente desde la CPA una serie de protocolos opcionales que prevemos se apliquen a ciertas áreas donde bueno, hemos visto que también existe una necesidad por parte de nuestros usuarios de reglamentos más específicos o que traten cuestiones más concretas. Se ha compuesto un grupo de trabajo que se está encargando de redactar estos reglamentos opcionales. Pongo aquí que está liderado por el profesor Jan Paulson, pero por supuesto no puedo dejar de mencionar que también está involucrado el doctor González de Cosío, como uno de los miembros del comité. Y bueno, como digo, intentan innovar en una serie de áreas. Están aquí listadas. Una es el arbitraje de emergencia, que también estamos viendo muchas innovaciones en otras muchas instituciones. Y luego hay otras áreas que también llaman bastante la atención. Estamos creando un protocolo para tratar procedimientos acelerados o abreviados, aunque también hay un proyecto parecido que está tratando ahora mismo la NUTMI. También un reglamento sobre terminación sumaria del procedimiento, que es una cuestión que no se prevé expresamente en el reglamento NUTMI, aunque sí se prevé, por ejemplo, en la Convención CIADI, pero que requiere, por supuesto, que se adapte a otras áreas. Y luego tenemos un protocolo final finalmente relativo al escrutinio de laudos arbitrales, que es un proceso que suele ser que no suele estar siempre estructurado y precisamente este protocolo está orientado a eso, a dar estructura al procedimiento, a darle transparencia, ya que las partes sepan qué esperar. Estos protocolos, una vez emitidos, la idea no es anexarlos necesariamente al reglamento de arbitraje de la CPA que tenemos, al del año 2012. La idea es que se puedan combinar con cualesquiera otras reglas arbitrales, cualesquiera otras reglas de procedimiento, perdón, que las partes hayan acordado aplicar, sea el reglamento NUTMI, sea el reglamento de la CPA o sean cualesquiera otras. Y bueno, este es el área de innovación en el que nos estamos centrando ahora, pero gracias a la flexibilidad que tiene el mandato de la CPA y sabiendo que siempre hemos sabido innovar y adaptarnos a las nuevas circunstancias de las disputas internacionales y a las necesidades de nuestros usuarios, bueno, pues esperamos poder continuar haciéndolo durante los próximos 100 años, a ser posible. Aquí concluyo mi presentación, doctor González de Cosío. Me encantaría, no sé si es posible, responder a las preguntas que pueda tener el público. Gracias, José Luis, qué amable eres. Sí. Y yo creo que definitivamente hay bastante tiempo para escuchar preguntas. Yo tengo algunas, pero les cedo la palabra al público. Seguramente tendrán observaciones. Don ¿Qué Eduardo. tal, doctor Aragón? Muy buenos días o buenas tardes allá en La Haya. Una pregunta inicial es, ¿qué diferencia para el público que escucha, para los que participamos acá, cuál sería la distinción esencial entre los servicios y la administración de un arbitraje que lleva a cabo la PCA por un lado o la CPA y el CIADI por el otro? Ambas son Sí, instituciones que en forma preferente, o no diría yo exclusiva, pero tal vez en forma preferente, destinan a administrar resoluciones a conflictos que involucran estados. Pero ¿cuál sería la diferencia esencial entre uno y otro? bueno, el núcleo de los servicios que prestamos es bastante similar, tanto en arbitraje CIADI como en arbitraje CPA. Normalmente uno de los letrados de la Corte actúa como secretario del tribunal.
y la gama de servicios que prestamos también, por supuesto, es similar. No hablamos solo de prestar servicios de secretaría, sino también de organización de audiencias, de registro, etcétera, etcétera. Pero no sé si su pregunta se refiere explícitamente a los servicios que prestamos o a la elección que hay que hacer entre un foro y otro que se puede hacer. ¿Qué es lo que hoy en día muchos de los tratados comerciales que se han suscrito establecen que las partes habrán de dirimir sus controversias, ya sea en un arbitraje ad hoc bajo las reglas del CENUDMI o INCITRAL, o se someterán a los mecanismos de resolución de controversias del CIADI? Cuando menos así son los que tiene suscrito México. Eso le da una preferencia natural para que en ausencia de entrar a un conflicto incitral, las partes elijan a someter su controversia al CIADI. Pero ¿cuál sería una ventaja para un Estado en la negociación de un nuevo tratado de buscar someter sus controversias a la resolución del CPA? Sí, bueno, el convenio CIADI como sabemos todos, es un convenio que tiene ya unas cuantas décadas y tiene una serie de reglas aplicables, ¿no? Perdón, las disposiciones que contiene ya son conocidas por todos. em, y y, déjeme que centre bien la respuesta porque esta es una cuestión importante. Em, a la hora de elegir si recurrir al arbitraje CIADI o al arbitraje NUDMI, eh, el análisis que hay que hacer es bastante granular. Para ciertas controversias el arbitraje CIADI tendrá más sentido y para otras ciertas controversias el arbitraje NUDMI lo tendrá. Em, Algunas de las áreas donde hay diferencias, por supuesto, entre el arbitraje CIADI y el arbitraje NUDMI son, por ejemplo, la constitución del tribunal, que suele ser bastante más corta en el caso de arbitrajes NUDMI. La media que conocemos es entre unos 3 y 4 meses, proposicional a los 9 meses del CIADI. También el estándar aplicable a recusaciones de árbitros también es distinto. En el CIADI se habla del estándar de carencia manifiesta, por ejemplo, de imparcialidad e independencia. El estándar reglamento NUDMI se discute mucho si es exactamente igual o no, pero el estándar allí se habla de un estándar de dudas justificadas que ha sido interpretado de modos distintos en varias ocasiones. Bueno, el análisis, como digo, tiene que estar orientado por ahí. Dependiendo de la naturaleza de la controversia, puede resultar más útil recurrir a un foro u otro. Una de las ventajas que también puede tener la administración de la CPA, por supuesto, es que ahora disponemos de bastantes sedes internacionales. Una de ellas en el continente latinoamericano, como decía, esperamos que puedan ser más. Pero bueno, también tenemos la capacidad de prestar apoyo in situ en ya una serie de jurisdicciones y como digo, mi esperanza es que ese número de jurisdicciones no deje de crecer. Y seguramente no va a dejar de crecer por la relevancia que está teniendo la Corte en estas fechas. Mencionaba usted hace unos minutos que algunos estados, después de que eligieron no someterse más a controversias del CIADI, denunciaron el tratado y sentían que no estaban siendo bien tratadas, eligieron a un foro que estimaban que era más neutral, que en realidad no es que la institución sea o deje de ser neutral, quien decide es el tribunal, no la institución. Pero creo que eso también y la ubicación de la CPA le da también una dimensión añadida de neutralidad. Sabemos que el hecho de que esté en La Haya o esté en Washington, una a la otra, no es por sí que vaya a ser una más neutral que la otra, pero siempre la apariencia puede llegar a influir para la decisión de un Estado.
¿Se ha percibido? ¿Ustedes perciben ahí en la Corte que puede existir esa percepción de mayor neutralidad simplemente por estar alejados de Washington? Em, eh, es un comentario que, como decía antes, sí lo oíamos hace unos años. Pero bueno, las circunstancias han cambiado, y ahora bueno, la percepción creemos que ha cambiado un tanto. Pero bueno, ¿cómo decírselo? Perdón, esta cuestión la he tratado hace poco con un compañero precisamente. La idea es que la preferencia que hemos visto o la decisión de recurrir a la CPA que hemos visto en fechas recientes ya no se ve necesariamente em, condicionada por esta percepción que existía hace unos años. Es verdad que durante ese periodo del que hablábamos, durante el cual se hubo una reacción más fuerte al arbitraje CIADI, bueno, pues algunos estados, concretamente los tres de América Latina que denunciaron la convención CIADI, pues prefirieron hacer uso de arbitrajes NUTMI y en torno, a su vez, por supuesto, recurrir a los servicios de la CPA. Ahora esa percepción, como digo, creemos que ha cambiado en fechas más recientes, pero bueno, digamos que no la necesitamos para que nos traigan casos. Ya ese periodo, desde luego, ha ayudado o ha permitido que la CPA muestre al mundo, digamos, la calidad de sus servicios. Y como decía, muchos estados de América Latina, más allá de los tres que denunciaron el convenio CIADI, confían ahora en la CPA para tramitar, sobre todo arbitrajes de inversión, pero no exclusivamente. Así que sí, la percepción sobre el CIADI no tiene nada que ver, ahora simplemente es que la gente sabe lo buenos que somos, ya está, no tiene más. Y si me permite, el doctor González Cosío, una pregunta y sería la última, no quiero abusar tampoco. Dentro de los casos que estaban pendientes, no dejó de llamarme la atención, desde luego, el que inició Ucrania en contra de Rusia por afectación de ciertos vías marítimas o militares, algo de sentido. ¿Esto tiene su origen en la invasión de Crimea o cuál es la razón y cuál es el estatus de ese asunto? Porque cobra relevancia el día de hoy, naturalmente. Sí, bueno, son los casos que mencionas son dos arbitrajes interestatales que efectivamente se encuentran pendientes ante la Corte. No puedo hablar mucho de ellos porque se encuentran precisamente en curso, pero bueno, sí puedo decir que son dos arbitrajes que que surgen de la Convención de las Naciones Unidas bajo el Derecho del Mar, de la que hablaba antes, y uno de ellos concierne efectivamente la detención de un buque, de un navío militar y de ciertos marineros que estaban en él por parte de Rusia. Y el otro es una disputa de carácter territorial o marítimo, de delimitación. Y surgen precisamente en el año 2014, el 15, coincidiendo con el conflicto de Crimea en aquella época. Como digo, me temo que no puedo decir mucho más. Sí. Pero por motivos obvios y más con los tiempos que corren, pero bueno, espero que eso dé respuesta a su pregunta. Pues qué maravilla que se resuelvan las disputas a través del arbitraje y no por otros medios que estamos viendo el día de hoy. Muchas gracias, doctor. Sí, gracias, doctor Siqueiros. Gracias, don Eduardo. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o observación para el doctor Aragón. José Luis, fíjate, yo tengo un par que tengo muchas ganas de conocer tu opinión. La primera es sobre la trayectoria natural y el perfil de que debe una de las partes ser Estado o un ente público para poder utilizar las reglas. Y mi duda es qué tan rígido es eso. Nunca se ha llevado ningún caso que no sea parte de un Estado o ente público.
y en caso de que ocurriera que alguien lo pacta, y esto es una gran coincidencia y me dan ganas de mostrar el documento, pero obviamente no puedo, pero ayer justamente firmé un acta de admisión con un tribunal donde se había contemplado que cualquier cuestión sobre la responsabilidad de los árbitros fuera ante la Corte Permanente de Arbitraje para separarlo de la institución arbitral que tiene jurisdicción natural, que es ICC. Y ayer se dijo, investigamos con la CPA y no tomaría el caso por ser un caso que no involucra a un Estado. Entonces mi duda es, ¿qué hubiera pasado, José Luis, si por ejemplo no tomamos esa precaución y firmamos ese acuerdo arbitral en esa, Sí, en esa acta de emisión y algo sucede con uno de los árbitros y se presenta una demanda ante la CPA por una de las partes en contra de un árbitro por responsabilidad, por ejemplo, que no hay un ente público en este caso? sí. ¿Negarían administrar el caso o hay alguna política establecida al respecto? Sí, bueno, como decía, el mandato de la CPA, primero en las convenciones fundacionales, es el mandato de administración de disputas entre Estados y, como decía, se ha flexibilizado en tiempos más recientes. Em, en- no es estrictamente necesario que esté involucrado un Estado o una entidad estatal como tal. Y el ejemplo más claro de ello, lo discutí antes, es que, por supuesto, administramos controversias bajo nuestro reglamento relativo al medio ambiente. Y esas controversias pueden ser entre dos partes de naturaleza privada. Em, ¿Cuál es el interés público ahí? Precisamente la protección del medio ambiente, la materia del arbitraje que se sirve. Entonces, la determinación de que es un arbitraje de carácter público o no es amplia. ¿eh? Y en general intentamos determinarla caso por caso. Entonces, si surgen dudas como la que le ha surgido al tribunal del caso que menciona y a usted, por supuesto, por favor, siempre no duden en levantar el teléfono y llamarnos, porque puede solucionar bastantes problemas de antemano. Por lo demás, bueno, pues si sucediera esto ex post y se firmase el documento y luego ya llegase ante nosotros, pues ya veríamos qué hacer, doctor González de Cosío. Nosotros siempre procuramos hacer todo lo posible por procurar que los arbitrajes se ventilen correctamente y, por supuesto, si alguna de las partes ha previsto atribuirnos ciertas funciones, bueno, pues intentaremos analizarlo todo caso por caso, ¿eh? Pero bueno, siempre haremos lo que esté en nuestras manos para no ser un impedimento. Muchas gracias. Eh, una segunda pregunta, a menos que alguien tenga una pregunta, tengo una segunda, pero le doy la palabra a alguien más que pueda tener preguntas. Mientras se animan, me gustaría conocer su experiencia con este régimen que se estableció en el reglamento de la UNCITRAL sobre autoridad designadora y autoridad nominadora. Yo fui parte del grupo de trabajo por parte de México que dio lugar a esa disposición y es una arruga que creo que tiene el reglamento, que tiene una génesis muy curiosa. Si usted analiza los trabajos sobre esa disposición, verá que hay dos países que pelearon la postura contraria. Uno fue México, otro fue Bahrein. Decíamos que exista una disposición directa, no este doble escalón actual, y la mayoría nos mayoriteó, valga la redundancia. Y el temor que teníamos los dos países que defendíamos, el que sea CPA directamente, era los tiempos. Entonces me gustaría conocer cuál es su experiencia con ello, el que en algún caso, recuerdo Econet, por ejemplo, en el cual tomó mucho tiempo el designar un tribunal arbitral simplemente que decidiera la cuestión, porque siempre entran una serie de factores ya que surge una controversia. ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Qué tan veloz y ágil es ese mecanismo? Sí, bueno, pues precisamente porque es un mecanismo que se sucede en dos o tres pasos hasta que se llega a la constitución del tribunal, le damos siempre la máxima celeridad posible. Entonces, por supuesto, el primer paso es que una parte nos informe o nos solicite designar a una autoridad nominadora, ¿verdad? Y ese es el paso en el que, como digo, intentamos siempre ser lo más rápidos posible e intentamos que la designación tenga lugar en un plazo de una semana o menos. ¿eh?
seleccionar a una autoridad nominadora, bueno, pues es un proceso relativamente complejo porque no cualquier persona o entidad puede ser autoridad designadora, perdón, nominadora. Normalmente intentamos que sea o bien un profesional de reconocido prestigio o una institución arbitral de prestigio. Pero bueno, siempre pueden surgir problemas. Uno lee el reglamento y ve esa disposición y piensa que todo funciona de un modo muy automático y me temo que no. Una cosa que nos sucede con relativa frecuencia es que se nos llega una solicitud para designar a una autoridad nominadora y la solicitud, bueno, pues parte de un acuerdo de arbitraje que, bueno, lo vemos y, en cierto modo o nos parece patológico o ya nombra a una autoridad nominadora que no existe o tiene cualquier otra clase de dificultades. Entonces, en esas circunstancias, aunque siempre hacemos un análisis muy riguroso, sí que es cierto que para garantizar la celeridad precisamente en este paso, y bueno, también porque es el único modo de solucionar el bloqueo, el secretario general de la CPA aplica un estándar prima facie, lo llamamos, ¿no? Tiene que determinar si prima facie existe jurisdicción sobre la disputa, sobre si el acuerdo arbitral es válido y sobre todo si hay una mención explícita al reglamento NUTMI. El análisis, bueno, pues puede complicarse todo lo que uno puede imaginarse, pero como digo, en los casos en los que es más automático, intentamos siempre que dure menos de una semana. El plazo más corto en el que yo personalmente he logrado hacerlo asistiendo al secretario general han sido 3 días. Luego, por supuesto, es el segundo paso, que es el de nombrar el de que la autoridad denominadora nombre a su lugar al tribunal arbitral. Y bueno, ese es un paso un poco más complejo, pero no sé si quiere que entre en esos derroteros porque eso lleva algo más. A explicar nuestro sistema de lista y otra serie de cosas. Conocerlo sería interesante, salvo que alguien objete, porque es algo que es muy peculiar, es algo que yo he tenido la suerte de ver 2 ocasiones que designó la corte a un profesional europeo que me pidieron currículum para que él decida. Y la primera me sorprendió mucho porque yo había supuesto que eh, este mecanismo operaría con instituciones arbitrales. Y recuerdo uno que fue a Martin Hunter, que me contactaron y dijeron, dame tu currículum, vamos a considerarte con 2 opciones más y el que va a escoger y es la autoridad nominadora Martin Hunter. Y nunca había yo pensado en la posibilidad de que fuera una persona física con las características que usted acaba de decir, un profesional de reconocido prestigio. Y me parece una gran idea, nunca lo he visto en este lado del continente, no sé si ha ocurrido, pero creo que es algo que podríamos, en este continente, de este lado del mundo, que podríamos emular, porque es algo que creo que puede agilizar mucho. De ahí mi pregunta de qué tan bien está funcionando, además de pues saber si aquel Frankenstein que creamos en la UNCITRAL está funcionando, por lo que escucho, sí está funcionando. Sí, funciona, como digo. Y bueno, respecto al caso particular que planteaba, la designación de individuos como autoridad denominadora es, como dice, difícil porque por supuesto hay que estar muy seguro de que el individuo es el correcto, pero en arbitrajes precisamente que tienen un cariz público o que involucran a un Estado, pues bueno, a veces, aunque el análisis siempre lo hacemos de modo casuístico, una institución privada no es siempre el individuo o la persona adecuada, ¿no? para fungir para fungir como autoridad nominadora, ¿no? En ocasiones sí, en ocasiones no. Sí que hay instituciones arbitrales, por supuesto, de carácter público que pueden ejercer esa función muy bien, pero bueno, no siempre es la solución adecuada. Y bueno, como digo, en ocasiones pues un profesional de reconocido prestigio precisamente puede desempeñar esa función pues quizás de un modo algo más transparente, directo o puede que incluso genere más confianza en las partes que una institución privada. De ahí ese razonamiento que usted ve. Muchas gracias. Sí. No sé si alguien tendrá otra. Adelante, Luis.
Muchas gracias, Francisco. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos. Buenas tardes, doctor. Muchísimas gracias por su presentación, muy amable y muy interesante, muy ilustrativa en el caso mío, conocer esta institución ya centenaria. Mi pregunta es muy puntual, muy práctica. Me llamó la atención el caso que expuso en el problema de Bangladesh, del accidente o del incendio ese, o problema que hubo en la fábrica textil. Y no sé si entendí bien la exposición, pero entendía yo, bueno, esa es mi pregunta, en eso consiste, cómo estaba conceptualizada, cómo estaba diseñada la cláusula arbitral, porque hasta donde entendí de lo que expuso, sí estaba pactado el arbitraje en caso de algún problema, de alguna controversia, esa parte sí me quedó clara, pero lo que no, lo que creí entender es que no estaba directamente nominada o señalada la CPA en esa cláusula. Me dio la impresión de que era una cláusula de arbitraje, vamos a decirlo así, abierta. Y si ese es el caso, que fue lo que yo entendí, ¿cómo fue que llegaron finalmente a los auspicios de la CPA? ¿Cuál fue el camino y cómo llegaron a eso? Desde luego que entiendo que también tiene mucho que ver el tema del interés público en ese caso, pero si entendí correctamente la exposición, quisiera entender cuál era la idea, la conceptualización de la cláusula de arbitraje y después cómo se llegó como digo, al auspicio de la Corte. Le agradeceré mucho su respuesta, doctor. Muy amable, gracias. Sí, sí, por supuesto. Ese caso, como digo, fue particularmente interesante. Y bueno, solo para que quede claro, que nuestra impresión, por lo menos, es que el motivo por el que se ocurrió esa cláusula arbitral era precisamente la naturaleza de las disputas que podían surgir en ese caso. Solo vamos a visualizarlo por un momento. Hablamos de grandes marcas, ¿no? de moda que venden ropa por todo el mundo, que producen esa ropa en Bangladesh precisamente, a través de subcontratistas o ellas mismas, a través de una cadena de producción muy larga. Y bueno, pues hay problemas precisamente a lo largo de esa cadena de producción, y los problemas se centran precisamente en las condiciones laborales de esos trabajadores. Entonces tenemos una serie de actores muy variados, involucrados en esa disputa. La gran marca global, que quiere asegurarse de poder vender sus productos y de que los consumidores no dejen de hacerlo porque consideren que no cumple con ciertos estándares éticos. Los trabajadores, a su vez, en un país muy remoto, al otro lado del mundo, que también requieren cierta protección. Y bueno, una serie de actores que median entre ellos, ¿no? Fundamentalmente los sindicatos. Entonces, ¿de qué modo conectamos a todos estos actores que tienen un interés común? ¿De qué modo nos aseguramos de resolver una controversia que realmente tiene entidad internacional, y que no tiene por qué poder resolverse bien ante las Cortes Nacionales de este país, o que no tiene incluso un foro claro al que recurrir? Vamos al foro, a la sede de las grandes marcas, lo hacemos allí mismo in situ, utilizamos otro mecanismo, etcétera, etcétera. Y de ahí surge la idea, yo creo, de las partes de recurrir al arbitraje. Y ese es precisamente el potencial al que se le atribuye a los arbitrajes en materia de empresas y derechos humanos, que conecta, que atiende a la naturaleza global de ese problema, y que da respuesta a todos los actores, desde el más pequeñito, desde el trabajador que está trabajando en la fábrica, hasta la gran marca global, que le interesa, por supuesto, que esos trabajadores, aunque no tenga una relación laboral directa con ellos, les interesa que estén bien. Y por una cuestión de responsabilidad social corporativa, o por pura humanidad, o por lo que uno diga. De ahí que se eligiese el arbitraje como método de resolución de disputas. La cláusula arbitral me va a perdonar, pero no recuerdo exactamente lo que decía. Sí que estoy casi seguro de que no preveía expresamente, la participación de la Corte, y si es así, estoy seguro de que lo que sucedió fue que los actores involucrados buscaron abogados que los representasen y pidieron su ayuda a la Corte. Porque precisamente en el momento de tener que preguntarse quién podía administrar esta disputa, o quién podía tener el know-how o el conocimiento para hacerlo, pues seguramente viesen una lista de proveedores muy grande en el mundo,
pero ninguna con la flexibilidad quizás que pueda tener la Corte y la disposición para ventilar disputas de esta clase. Por si solo lo digo como nota al pie, pero la Corte, para actuar como entidad administradora en cualquier arbitraje, únicamente necesita que se le informe del acuerdo de las partes. Se hace un análisis, por supuesto, de si existe el elemento de interés público, aunque, como digo, es un concepto muy amplio. Pero ese es el núcleo de lo que necesitamos. No requerimos de ninguna formalidad en particular. Si estamos nombrados en el contrato como entidad administradora, por supuesto mejor y todo mucho más rápido. Pero bueno, no es necesariamente el caso. De acuerdo con su explicación, solo para puntualizar la respuesta, entonces, y probablemente no lo recuerde, pero si lo tiene en la memoria, entonces sí fue una cláusula pactada a inicio, era una cláusula arbitral y no fue un compromiso arbitral que se acordó con posterioridad al surgimiento del conflicto. O sea, estoy Sí. entendiendo correctamente. Correcto, sí. A raíz del desastre se firmó el acuerdo sobre protección de Bangladesh, que es al que me refería, y una vez firmado el acuerdo, a la hora de implementarlo, es cuando surgieron las dos disputas que se llevaron a arbitraje, no fue solo una. Así que sí, fue un acuerdo ex ante. Muchas gracias, doctor, y muy amable, y gracias por el tiempo. Francisco, te agradezco mucho. Muchas gracias. De nada, quedan 10 minutos. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. José Luis, a mí me gustaría no dejar de compartir que los casos que he tenido el gusto de tener con la CPA han sido en verdad extraordinariamente bien manejados, incluyendo uno actual que tú sabes. Lo responsivos, lo atentos, las soluciones a los nudos procesales que con frecuencia ocurren, me hacen pensar que en verdad necesitamos en nuestra región del mundo usar más la Corte Permanente de Arbitraje. La historia que tiene es fabulosa, el papel de México con ella es interesante, es una gran lección para mí el día de hoy. Yo no sabía que México había sido el único país latinoamericano que había sido parte de esa primera conferencia. Sí sabía que el primer caso fue el Fondo Piadoso de las Californias y luego hubo dos más que en la historia de México tienen un papel peculiar, incluyendo la idiosincrasia popular que hay respecto al arbitraje, porque son casos que se perdieron y en los cuales, bueno, salvo el del chamizal, ese se ganó, pero tomó 50 años cumplirlo, hasta que Kennedy dijo, si se perdió un laudo, si se perdió un caso y hay un laudo, que se cumpla. Pero antes que ello, pues Estados Unidos simplemente no quiso cumplirlo, y los otros dos, la isla Clipperton y el Fondo Piadoso, fueron casos que no se ganaron, y eso algunos consideran, algunos historiadores, que afectó el, 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 el subconsciente colectivo jurídico mexicano respecto al arbitraje, porque además se sintieron laudos motivados con brocha muy gorda, y eso se sintió que, dada la coyuntura mundial, las presiones geopolíticas del mundo y quienes eran los árbitros, que eran de perfil europeo, tuvo como resultado que a los ojos de México no fueran laudos justos. Yo me sumo a la visión que tiene Gómez Robledo, que dice que lo que pasó es que nos mal representamos. Nuestra representación fue con diplomáticos cuando eran temas enteramente jurídicos, como si había habido abulsión en el caso de Chamizal y otros factores. Entonces creo que deberíamos de darle más juego a CPA en América Latina, empezando por México, porque tiene en verdad un papel muy importante que cumplir y que ha cumplido. Y en verdad no quiero dejar de decirlo, mi experiencia con ustedes ha sido encantadora. Pues agradezco mucho de verdad tus amables palabras, Francisco. En el continente latinoamericano, bueno, nuestra actividad en él, no, la verdad que no deja de crecer. Todo ha pasado mucho tiempo y las cosas han cambiado mucho desde el Fondo Piadoso. Ya, como decía, nos hemos adaptado mucho a las necesidades de nuestros usuarios. Ya uno no espera que tres hombres blancos europeos tengan que dirimir todas las disputas que surjan por todo el globo. Lo que suele corresponder, por supuesto, es que actores de la región se encarguen de los problemas de la región. Y eso, la verdad, que lo vemos reflejado en la composición de la mayoría de los tribunales en los casos que administramos y que tienen conexión con América Latina. Y precisamente al hilo de eso,
Dentro de la CPA bueno, no tenemos un equipo de práctica latinoamericana definido como tal, pero sí de modo informal. Y lo tenemos bastante estructurado. Cuando yo empecé a trabajar en la CPA éramos 3 o 4 personas que se encargaban de esta clase de asuntos. Ahora creo que hemos subido a 13 o 14 y la verdad que no dejamos de crecer. Y en este momento, quiero recordar que tenemos unos 45 casos que involucran al continente latinoamericano. Y sé, bueno, las instituciones arbitrales siempre hacen peleas de cifras y a todos nos gusta mostrar nuestras cifras. Y bueno, 45 quizás no parezca un número demasiado grande, pero tengo que recordar que la mayoría de esos casos, por ejemplo, son arbitrajes de inversión. Y los montos en disputa, por supuesto, son muy distintos de los que puedan verse en otras instituciones. Así que, bueno, sí que hemos cobrado mucha relevancia, sí que confiamos en hacerlo cada vez más. Y México, la verdad es que es un mercado en el que nos gustaría tener muchísima más presencia. Pues tienes aquí actores relevantes para lograrlo. Algo que también olvidé decir es que las decisiones sobre ciertas recusaciones muy delicadas, que no voy a decir cuáles, tú sabes mejor cuáles, han sido en verdad, eh, yo creo que referentes mundiales. Entonces creo que es otra cosa en la cual han hecho una gran aportación, algunas dolorosas, pero que están motivadas de una forma, con una calidad intelectual tal que sirven de referente para otros. Sí, sí, gracias de nuevo, Francisco. No es nuestra rama de actividad preferida. Estoy seguro de que, estoy seguro de que todos mis compañeros coinciden en ello. Y asesorar al secretario general en esta área siempre es difícil. Pero bueno, lo cierto es que nuestra institución es posiblemente la más experimentada del mundo a la hora de decidir recusaciones bajo el reglamento NUDMI. Llevan mucho trabajo, son muy delicadas, como tú dices, pero la experiencia que hemos acumulado dentro de la Corte, la verdad que se revela, se muestra y bueno, recibir este feedback de usuarios que saben perfectamente lo que hacen en el arbitraje internacional y con la proyección que tienes tú y que tenéis otros participantes de esta llamada, pues la verdad que es un placer, así que muchas gracias. Gracias a ti por estar con nosotros, José Luis. Pues última llamada, no sé si alguien quiere hacer alguna otra observación o pregunta, sino para concluir la sesión. Simplemente agradecer el tiempo que nos ha dedicado el doctor Aragón el día de hoy. Sí, gracias, doctor Siqueiros. Pues creo que don Eduardo Siqueiros lo dice muy bien. José Luis, gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer tenerte. Gracias por acercar a tu institución arbitral a esta área del mundo y compartir las lecciones que nos has dado. A nombre de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados y la Comisión de Arbitraje, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias de nuevo por la invitación y repito cuando queráis. Que estén muy bien.